Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, según cuando nos escuches. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos a Málaga para tomarnos un café virtual con una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de Internet, tiene una trayectoria dilatada, es formador, es escritor, es podcaster y sobre todo es un muy buen comunicador. Vamos a tomarnos un café virtual con Juan Antonio Narváez. Hola, Juan Antonio. Hola, José. Primero, oye, haceros un agradecimiento extensivo a toda la Asociación de Elefantes Solidarios por abrirme vuestro micro, vuestra casa, de una forma virtual. Estamos relativamente cerca, pero en la situación en la que estamos, aquí estamos todos comunicándonos por videoconferencia, en remoto, y oye, pues eso, agradeceros, ¿no? El que me deis esa confianza y querer transmitiros a ti y a tu audiencia pues una experiencia vital, una experiencia personal muy humana, mucho más allá de mis contenidos habituales, en mis blog, en mi podcast, en mis programas formativos o en las colaboraciones con las empresas con las que trabajo, ¿no? Que es esa experiencia personal vital de cómo es sorprender, ojo, y en mi caso, mucho después de los 45 además. Eh, Solemos no preguntar la edad, pero bueno, es obvio que somos seniors, yo creo que soy mayor que tú. Pero, a ver, para llevar un poco un orden, yo te conozco porque llevo tiempo siguiendo tu trayectoria, pero habrá gente que no te conocen. ¿Quién es Juan Antonio Narváez? Bueno, pues yo soy una persona enamorada, Juan Antonio Hernández es una persona enamorada de lo que hace, de su trabajo, porque básicamente mi vida, yo casi siempre he estado trabajando. Mis amigos han estado en el trabajo, mi mujer la conocí en el trabajo. Yo creo que el que va a discotecas todo el día, pues conocerá a su mujer en una discoteca. Yo como no voy, pues la conozco en el trabajo. Y siempre me ha apasionado lo que he hecho. Mi padre fue el que ya me inoculó un amor primero a trabajar y sobre todo a las ventas y en su momento a cosas muy tímidas de marketing, que fíjate que ya incluso siendo yo casi un niño, vamos, sin intuir lo que hoy en día son los departamentos de marketing norteamericanos que intentamos en nuestros programas con las empresas con las que colaboramos implantar, pero ya teníamos esa intuición, ¿no? Porque mi padre siempre, yo recuerdo que ya de niño, no existía en internet ni nada, ¿eh? O sea, piensa que iba a cumplir 60 años, ¿eh? Y de hecho empecé a emprender todo este proyecto con 50 y tantos, o sea, mensaje a navegantes, me explico, mensaje a navegantes de que aquí nunca es ni temprano ni tarde para emprender, porque aquí en las redes es que sencillamente lo que no hay es edad, ¿vale? Pues ese casi niño, ya mi padre siempre lo que me tenía era, no sé, me metió un amor a la tecnología, al aprender siempre, era un hombre que siempre estaba leyendo, entonces, y siempre cuestiones técnicas o de historia, y entre eso y mi madre que me metió el amor al cine, pues fíjate lo que ha salido, un enamorado de la ciencia ficción, del cine, de la ciencia, de la tecnología, de la física cuántica, de la mecánica cuántica y sobre todo del marketing y de las ventas, ¿no? Y cómo cala todo eso en un proyecto de emprendimiento un montón de años después, pues porque yo siempre estaba haciendo lo mismo en realidad, nunca he dejado de hacer la misma actividad y en su momento, no sé, cuando la programación neurolingüística era lo que teníamos que aprender la gente de ventas para poder sacar adelante, ¿no? Más contratos, pues yo a mis equipos de venta o cuando era CEO de una empresa, pues yo les hablaba de estas cosas. Y hoy por hoy, ¿qué nos toca hablar? Y voy a hacer una elipsis temporal, ¿no? Como la de 2001, la morcilla cinematográfica, no podía evitarla, ¿no? Me refiero a la del hueso y la de la nave al principio de la película, pues precisamente es estar dentro de estas tecnologías de ventas y marketing. Si hoy quieres vender un producto, es imprescindible que digitalices totalmente tu proceso de venta. Y una matización. Digitalizar un proceso de venta no quiere decir
que yo ponga una máquina en Internet y que venda sola. Esto no tiene nada que ver. Es dotarme de las herramientas necesarias para poder emprender y ser mucho más productivo en mi trabajo. Y dependiendo de mis necesidades, de mi proyecto en concreto, tomaré una o varias, o 10 o 30, no lo sé. Pero que digitalizar, yo lo que animo a cualquiera es que se quite el miedo, porque digitalizar en sí no es una profesión. La profesión tuya la tienes que tener. Y es la pasión y el amor hacia algo, que es lo que siempre has hecho. Si además resulta que utilizamos a modo de catalizador unos medios que nos facilitan nuestro trabajo, que nos permiten organizarnos mucho mejor, oye, pues ¿qué quieres que te diga? No, blanco y en botella. Esto va a funcionar seguro. Pero que aquí lo más importante no es la automatización ni tan siquiera la digitalización. Lo más importante es la pasión que sientas por hacer aquello que realmente te guste y te divierte. Milagros no hay, ¿eh? Has Esto es una forma de tocado, vivir. has tocado muchos temas de los que hablamos aquí en el podcast y quiero profundizar en alguno de ellos. Nos has dicho que hiciste un cambio, un emprendimiento a partir de los 50 y pico. Ujú. Eh, Estamos hablando de que tenías una experiencia, lo que llamo yo la mochila de la experiencia, que siempre es a favor, en el mundo offline, en la comunicación con las empresas de forma presencial, y decidiste pasar a la parte online. ¿Cómo fue ese proceso? Hombre, el proceso fue traumático, como a veces pasan las cosas, porque no te queda prácticamente más remedio. Y no quiero entrar en detalles, ¿eh? Porque tampoco no quiero transmitir yo historias inspiradoras para el que lo esté pasando mal ahora, porque la verdad es que no me gusta nunca esto del lagrimeo que hay mucho por internet, ¿no? Y querer vender muchas veces historias falsas de éxito motivadas porque yo conseguí, yo fracasé, pero sí, mira, yo lo único que te digo, y le digo a cualquier persona que realmente quiera emprender, y sinceramente, no hay ninguna diferencia entre emprender con 50, con 60, con 70 o con 20 años. Lo que tenemos es que tener vocación en España de emprender, que tristemente no la tenemos. Y ese es el gran problema que tiene el tejido empresarial español en general. Y no es una cuestión de edad, ¿eh? Porque que un tipo con 45, con 50 años quiera emprender, lo ya está normal. Pero que no quiere emprender un muchacho con 20 años, es que yo de verdad, es que me hago de cruces solamente de pensarlo en un país que tenemos un 70% de estudiantes que lo que quieren ser es funcionario o youtuber sin esfuerzo, cosa que no existe. Además, todo hay que decirlo. La mala noticia es que cualquier proceso al que tú quieras llevar una pasión, que lo quieras digitalizar, es trabajar el triple de horas que de cualquier otra manera. O sea, ahí sí que milagros no hay ninguno. Esa Tenemos es que una hacer premisa. una labor formativa muy importante, sobre todo con los jóvenes, de que, vamos a ver, mi abuelo, nosotros somos de la zona de Granada, y mi abuelo era tratante de ganado. En su tiempo no se le ponía la etiqueta de emprendedor, pero el hombre se buscaba la vida como él mejor creía y sacó adelante una familia. Mi padre tres cuartos de lo mismo. Pero esa cultura emprendedora creo que hay que enseñarla desde chiquito. Cuando uno es emprendedor por vocación es una cosa y cuando es emprendedor a la fuerza es otra, ese es otro de los motivos de este podcast para compartir experiencias y lo que tú hablas, de la forma en que tú hablas, lo transmites, es entusiasmo, es satisfacción por lo que haces, es ganas de hacer más cosas. Y en eso coincido de que la edad no tiene nada que ver. Si tú la tienes siempre, independientemente de la edad que tengas. Eso Eh, es simplemente una actitud mental. Ojo, estamos hablando ahora de emprendimiento. Evidentemente, yo toda mi vida he hecho deporte. De chico hice judo, buceo, me he tirado de todo lo que alguien se puede tirar, hasta de un camión en marcha, me explico. Y te puedo asegurar de que ahora por las mañanas yo creo que me reinicio, más que despertarme por las mañanas, ¿no? Yo creo que he pagado toda y cada una de las facturas de alguna pequeña tropelía que la
la testosterona me llegaba a cometer cuando era mucho, mucho más joven, pero quitando estas dolencias, que en el fondo son un mal menor, porque si tenemos en cuenta las demás opciones, eso es lo de menos, la actitud hoy en día y más con las herramientas que tenemos a nuestro alrededor es intemporal. Yo lo entiendo. Cuando hablan de millennials, centennials, no sé qué, a ver, es que es así, es asá. Yo te puedo asegurar que tengo amigos de mi edad que cuando empezamos a hablar de nuestros temas tecnológicos que nos apasionan, es que somos, no sé, más frikis que un millennial. Sí que no Eso, tienen... eso es lo que quiero destacar. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo te planteas hacer un podcast? El éxito que tiene tu podcast, La Máquina de Vender, tiene que haber tenido un inicio. ¿Cómo se planteó ese inicio? Hombre, en un momento determinado para mi proyecto, pues lo que quería era poder comunicar de alguna manera. La verdad es que a mí todo el mundo al principio me decía, pero un podcast, esto, bueno, como se dice aquí en Andalucía, esto qué es lo que es un podcast, ¿no? No lo sabía nadie prácticamente. Y, hombre, esto no será un sesgo tuyo, porque claro, tú ves que ese canal es el adecuado, porque a mí siempre me ha gustado mucho la radio, ¿eh? Cuidado, yo no soy profesional de la comunicación, ni muchísimo menos, aunque me he pasado toda mi vida mis equipos formando y comunicando, ¿no? Y ahora en el fondo lo único que hago es utilizar otro medio. O sea, en un principio, pues no sé, yo recuerdo que a Luis, el de Libros para Emprendedores, lo entrevisté ahora un par de años ahora aproximadamente y me hizo mucha gracia porque explicaba, mira, Juan Antonio, es que los que tenemos cara de podcast es el medio ideal que tenemos que utilizar. Pero bueno, más aparte, eh, una de las cosas fundamentales del podcast, y eso sí que lo tenía muy claro desde un principio, es el medio que a mí siempre más me ha gustado y el que elegí, es porque en realidad es el medio donde, y no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, se está alojando el verdadero contenido de calidad, más allá de cualquier otro formato de consumo de contenido, en cualquier tipo de red social, incluyendo YouTube, Vimeo. Si quieres realmente sobre una materia buscar un contenido de muy largo recorrido, con mucha cantidad de contenido y de mucha calidad, el único alojamiento donde lo vais a encontrar va a ser en el podcast. Este año dicen que es por fin el año del podcast, siempre viene siendo así, desde que yo tengo uso de razón, es el año del podcast, pero sí que ha sido siempre el año del contenido de calidad. Si buscáis cualquier tema, el que queráis, a lo mejor será, no sé, un programa de radio Caracol, si hablamos de plataformas de habla hispana, que es donde yo más estoy especializado y donde tuvieron a bien proponerme a finales del año pasado los amigos de Evox, Juan Ignacio y su equipo, el participar como un original de Evox, ¿no? Pues si hacéis una búsqueda en Evox, que digo, puede ser en cualquier plataforma, es que vais a encontrar, no sé, yo he encontrado podcast de preparacionismo. O sea, ¿qué es el preparacionismo? Pues preverte y prepararte para un huracán, para una invasión alienígena, para temas de este tipo. Poca broma, ¿eh? Y 10 veces luego más tiene un mío. condicionante muy importante, es que las audiencias son muy fieles. El podcast genera un engagement muy por encima de cualquier otro tipo de medio. Yo bromeo a veces con esto, ¿no? Sobre todo si hay un tipo del otro lado y le digo, tú sabes que en los últimos años te has acostado, te has quedado dormido todas las noches oyendo mi voz dentro de tu cabeza. Y es que es una realidad. El podcast es un elemento que se consume uno a uno, crea una complicidad. Yo recuerdo la primera persona que yo hice una conversión ya con un proyecto importante. Yo primero casi me asusté porque contactó conmigo, entró en mi perfil de LinkedIn, vio mi teléfono de WhatsApp, me mandó un mensaje, ya hablamos y yo pensaba que estaba loco porque no podía llegar a entender el honor que era hablar por fin con Juan Antonio Narváez después de haber... Es que tampoco te digo sinceramente que no estaba muy acostumbrado a este tipo de reacciones por parte de nadie y más como sabes tú que somos los podcasters, que estamos encerrados muchas horas
con un micro delante de, ¿no? de nuestros labios, en un ambiente cerrado, solos. Y muchas veces, por mucho éxito que tenga un producto de contenido, es que te parece casi imposible que haya alguien del otro lado que te esté escuchando. A mí todavía me resulta, después de ya 5 años con el podcast y casi 300 episodios, me resulta difícil pensar de que alguien me pueda llegar a oír esto que estoy contando y grabando, por ejemplo, aquí ahora y en este momento. Sin embargo, el podcast lo tiene, es que puede llegar a cualquiera. O sea, tú lo has vivido en tus propias carnes. La Máquina de Vender tiene audiencia en Estados Unidos, un montón en México, Colombia, Panamá, Uruguay, por supuesto España, ¿no? Pero que igual hay algún tipo por ahí perdido en Nueva Zelanda que también nos está escuchando. Y sobre todo, yo lo recomiendo mucho por una cuestión fundamental. Ese engagement genera, por supuesto, además unas audiencias mucho más reducidas que otros medios, pero cuidado, muy fieles. O sea, el grado de conversión que tiene para cualquier proyecto, el podcast es brutal. O sea, la base de nuestro proyecto, que también se llama, como no, la máquina de vender perfecta, te diría que el 70% viene directamente del podcast. Es nuestro canal de mayor conversión, incluso por encima de LinkedIn. Y Ahí siempre... voy a abusar un poco de tus conocimientos porque has tocado también otro tema que nos resulta interesante. Eh, por suerte tenemos un idioma que del otro lado del charco lo hablan más de 600 millones de personas y el podcast en español permite que te escuchen de muchos países, incluso de la comunidad latina de Estados Unidos. ¿Cómo ves el emprendimiento senior en Latinoamérica? Según tu experiencia, según la gente que te ha contactado, ¿estamos en igualdad de condiciones? ¿Tecnológicamente también tienen barreras que hay que superar? ¿Cuál es tu experiencia con ese tema? Bueno, la verdad es que mucha, porque el 60% de los proyectos que actualmente estamos trabajando, tanto a nivel formación como agencia, de hecho, el proyecto de la máquina tenemos dos formas de trabajar. Una, yo formo a tu equipo de marketing y de ventas en todas estas tecnologías, o directamente te hacemos el trabajo, ¿no? Y nos contratan como tal. Yo en Latinoamérica estamos trabajando en proyectos ahora, por ejemplo, multinacionales. Prefiero no decir el nombre, no porque pueda decirlo, no tengo ninguna cláusula de confidencialidad, pero no quiero que mi amigo Andrés se enfade. Es que igual en mi caso me van a decir algo porque esté nombrando a la empresa, pero en proyectos que de una multinacional, están pensando en un proyecto en concreto que trabajamos en todos los países de Latinoamérica. Yo llevo proyectos en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Nicaragua, por supuesto en Chile, en Uruguay, bueno, todos los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, ojo, me faltaba Brasil. Y ahora, yo aunque no hablo brasileño, por una ISAISEL que tenemos que sí lo va a ser, vamos a entrar también en un proyecto trabajando en Brasil. ¿Yo qué quieres que te diga, José? Todo esto se hace sentado desde una silla. No hace falta ni coger. Yo no he cogido nunca ni un barco ni un avión, ni he conocido nunca a un cliente o a un alumno que no sea de otra forma, que no sea a través de mi pantalla, de mi ordenador, de mi Mac. ¿Me explico? Siempre ha sido así. Ojo, y estamos cerrando desde proyectos con emprendedores, con pymes o con empresas corporate de cuentas de varios ceros, ¿eh? Me refiero a que no hay ninguna limitación. Hoy en día, una oficina ya no se mide por metros cuadrados ni por instalaciones, sino que se mide por contratos cuadrados. Y eso es lo que posiblemente, ahí sí a los más mayores, porque este aspecto de la gente más joven posiblemente sí que lo tiene muy claro, pero los más mayores aplican como una especie de sesgo tecnológico ahí que como que esto no lo acaban de entender, ¿no? Que más allá de una forma de comunicarse, de relacionarse relacional en el mundo real, no acaban de entender que esto se pueda llegar a extrapolar en el mundo online. Y es mentira. Es que funciona de la misma manera, porque al final somos seres humanos los que estamos comunicando con seres humanos. Yo a través de mi pantallita de 15 pulgadas de mi MacBook, yo he hecho a muchos amigos en toda Latinoamérica, en España, ojo, y muchos luego los hemos conocido, por supuesto, y yo he ido a conocerlos a su ciudad de origen, o la mayoría han venido
aquí a Málaga, que por cierto no es mal destino para cualquiera, Para y nosotros nada, hemos para tenido nada. para cualquiera que venga, o sea, yo le invito a cualquiera, es más, esto lo saben, ¿eh? Málaga es más conocida de lo que yo pensaba en Latinoamérica, ¿eh? Porque cuando hablas ya de la Costa del Sol, Marbella y tal, eso ya yo lo conozco, la conoce todo el mundo, no solamente conocen a Madrid y Barcelona. O sea, yo lo que sí que hago ahí es una llamada de atención a cualquier persona, pero ya digo, no solamente de más de 45 años, que si tiene un sueño, que si tiene una idea, oye, que tiene una herramienta, que se puede hacer. El paradigma un poco de nuestro trabajo está siempre alrededor de la venta interna. La venta interna no es venderle a la gente que trabaja en tu empresa o para ti, sino que es sencillamente no tener que salir de tu oficina para poder cerrar ventas eficaces de high ticket B2B también, me refiero. O sea, nuestro proyecto está más bien dedicado a empresas que venden a empresas. Pero bueno, también se pueden hacer proyectos de todo tipo. O sea, yo soy la prueba viviente que muchas veces a mí me han cuestionado. Hombre, porque claro, sí, pero claro, pero es que, ostras, ¿pero tú cómo vas a vender esto por internet así, por una videoconferencia? Por supuesto, mira, te puedo asegurar, empresas que llevamos tiempo trabajando con ellas, cuando hemos caído en plena pandemia, hay mucho comercial relacional típico, ¿no? Muy contrario a este tipo de tecnología, están flipando cuando de pronto me llaman, ostras, tío, si es que estoy entregando en una obra palés de producto que ni he visto nunca en una entrevista real al tipo que me ha contratado. Ha sido todo por el Zoom. Es que no se lo creían que esto se pudiera llegar a realizar. Prefiero que ahí Yo, tenemos yo un lo sesgo muy confirmo, fuerte. Tienen un sesgo muy fuerte. sí, yo lo confirmo y lo que hablábamos antes de empezar a grabar, si tenemos que destacar algo de este año de pandemia, es la concientización de la gente de que el online es posible, el online ahorra muchos costes. Estoy yo hablando contigo, estamos relativamente a pocos kilómetros, pero tú podrías estar en Nueva York y yo en Lima y podríamos seguir manteniendo la misma conversación. Lo que hablábamos del emprendimiento con respecto a Latinoamérica, yo que he tenido la suerte de vivir allí, eh, quiero inculcar mucho a emprendedores españoles que muchas veces nos olvidamos de que tenemos un arma sumamente potente, además de la tecnológica, que es el idioma. En Latinoamérica hay mucho hambre por aprender, muy buenos profesionales, pero Mucho más que aquí, además, ¿eh? No te quepa la menor duda, ¿eh? Y esto no es una experiencia personal, sino es algo que yo llevo recogiendo desde años en colaboradores, amigos que hemos hecho por el camino, que cualquier tipo de empresa que esté trabajando allá, de cualquier cosa, es que es curiosísimo el tema. Perdona que te he interrumpido, ¿eh? Acaba, acaba. no, no, que Latinoamérica es muy grande, las distancias son enormes. Entonces, por ahí ellos ahora han aprovechado muy bien este tema de la pandemia para aumentar la digitalización, porque moverse de una ciudad a otra, lo mismo son varias horas en coche, porque no haya avión o porque no, los caminos no están en condiciones, y con esto son minutos. Entonces, yo creo que a cualquier emprendedor español que tenga un producto o un servicio o que quiera incursionar en un mercado tan potente como el latinoamericano, se nos abre una puerta fantástica. Por eso me interesaba tanto que contaras tu experiencia, eh, que muchas veces nos olvidamos, muchas veces miramos hacia Europa, donde es verdad, económicamente están mejor que Latinoamérica, pero meterte con un producto o meterte con un servicio sin hablar el mismo idioma y sin tener ciertas costumbres parecidas, es más complicado. Cuando hacia Latinoamérica se mira, perdón, miran de Latinoamérica hacia aquí con, con hambre de aprender, y que eso no lo aprovechamos al máximo. Eh, Eso es una realidad y muy triste, ¿eh? Porque fíjate de que el latinoamericano viene a formarse a España, busca España siempre para formarse. Y te puedo asegurar que en muchos casos está mucho más preparado que nosotros, ¿eh? Y ojo, yo he oído auténticas tonterías al respecto.
es que claro, ahí en Latinoamérica el mercado, la conversión, la moneda, un producto español, ahí esto es una tontería, y hay empresas en Latinoamérica que ya quisiéramos tenerlas aquí en España. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nos olvidamos que eso es un continente, no, son dos continentes casi Latinoamérica, que México es como toda Europa, me explico, tiene 200 millones de habitantes casi, por ejemplo, y hay empresas que se comen con patatas al 90% de las empresas españolas, y así podríamos seguir por todos y cada uno de los países de Latinoamérica. Y no nos olvidemos que todos los estados del sur de Estados Unidos son de habla hispana. Oye, yo antes de Totalmente. conectarme contigo recién salgo en una llamada que estaba con el director de marketing de una multinacional que está en Miami, la gente que trabaja para él de marketing en Colombia. Estábamos con un tipo que está en Madrid y yo aquí en Málaga. Mira, solo los estados del sur, y coge la Florida, Carolina del Sur, Nuevo México, bueno, es una pasada lo que hay ahí, que hay ciudades enteras que la gente no sabe ni hablar inglés. Y Sí, sí, estamos sí, hablando de sí. Latinoamérica y Te estamos hablando de lo, Estados Unidos. te lo puedo confirmar por experiencia de viajes en esa zona. Bueno, Antonio, no, nos estamos ya quedando sin tiempo. Si te parece, nos emplazamos, porque tienes tantas cosas que contar, nos emplazamos para cuando tú puedas y hacemos un segundo capítulo. Pero antes de despedirnos, quiero que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar, cuáles son tus referencias de web, de redes sociales, o dónde creas tú que es el mejor sitio para encontrar. Pues no, no es muy complicado, basta con que pongáis en internet Juan Antonio Narváez y ya va a salir un montón de información, sobre todo a raíz de nuestro emprendimiento que es la máquina de vender, por supuesto también en iVoox, en todas las plataformas de podcasting, si ponéis la máquina de vender, ahí estamos desde hace muchos años. Ahora cuidado, simplemente una matización porque si nos oyes desde iTunes o Spotify estamos, pero al ser ya originals, la propia plataforma te va a dejar ver, o oír, perdón, mejor, solo 7 minutos del capítulo y te va a redirigir hacia iVoox. Si no habéis descargado nunca iVoox, entrarlo, o si no, entrar directamente en la página web en juanantonionarvaez.com. Ahí vais a conocer todo el proyecto de la máquina de vender y, por supuesto, están ahí también todos los podcasts. Recomiendo el podcast, doy fe de lo que tú acabas de decir, porque me ha pasado con el último capítulo, que me he tenido que ir a tu web a terminar de escucharlo, Este es de pero los puros, pues este ya era, este es avanzado, este ya aquí son procesos de prospección muy avanzados en el pipeline y ya son muy, muy técnicos, te felicito. eh, eh, se aprende mucho, eres muy generoso a la hora de compartir conocimiento, así que animo al que nos esté escuchando a que lo haga. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te parece, nos emplazamos para otro próximo capítulo donde podamos seguir escuchando tu experiencia vital, tu experiencia laboral y muchísima suerte con todos tus emprendimientos. Venga, oye, yo simplemente de verdad volver a agradeceros esta oportunidad de acercarme a vuestro micro y quiero lanzar simplemente un último mensaje, una llamada de atención a cualquiera que esté en una tesitura, y ya digo, independientemente de su edad, que da lo mismo. Oye, atrévete a emprender, arriésgate, no tengáis miedo al fracaso. Es un error el no tenerlo. Y yo no soy de los tontitos que van, no, porque es que tienes que fracasar. Pues no tienes por qué fracasar. Si haces algo con muchas ganas, le pones muchas horas, mucha ilusión y sobre todo te dedicas a hacer lo que realmente te gusta, es que el fracaso no existe. Porque a lo mejor en un emprendimiento ganas más o menos dinero, pero el enriquecimiento que has tenido, el aprendizaje, es tan absolutamente satisfactorio que es que realmente hubieras hecho ese esfuerzo gratis, seguramente, o hubieras pagado un máster de 20, 30, 40 mil dólares por adquirir ese aprendizaje que has hecho en ese camino. Por eso que el Suscri- fracaso no existe nunca, ¿eh? Siempre sus- te llevas por lo menos puesto algo, que es lo que has aprendido. Suscribo todas tus palabras. Eh, Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo que podamos grabar contigo, el próximo episodio del podcast. Un abrazo y hasta siempre, José. Gracias. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado,
que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.